Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos a este nuevo episodio. El día de hoy tenemos un tema que no habíamos platicado y que nos habían pedido mucho. Vamos a hablar sobre dermatología y para eso tenemos invitada a la doctora Ceci López. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ceci. Al contrario, a ti. Ceci, pues para la gente que no te conozca, ¿quién es la doctora Ceci López? Soy médico veterinario zootecnista, egresada de la Universidad de Guadalajara. Me especializo en dermatología desde hace más de 7 años y estoy por terminar un posgrado en microbiología médica. Ah, perfecto. Va muy de la mano, ¿verdad? Sí, de hecho, el posgrado también es de la Universidad de Guadalajara y está muy relacionado a todo lo que vemos en piel, entonces me interesó como ir más a fondo todavía y por eso me metí. Perfecto, doctora. Doctora, y para platicar un poquito, siempre una pregunta que me hacen muchos estudiantes es, ¿siempre supiste que ibas a estudiar veterinaria o el destino te llevó a estudiar? No, siempre supe. De hecho, como que no tenía opciones, planes, segundos planes. Era lo que ya quería. En mi casa, mi papá tiene muchos animales. Siempre ha tenido muchos animales. Entonces crecí con perros, conejos, cabras, caballos, todos los animales que te puedas imaginar. Y siempre me gustó muchísimo. ¿Eres de la ciudad, de aquí de Guadalajara? Sí, pero ellos viven como para el aeropuerto, entonces hay la posibilidad de tener más animales de lo normal. Cuando también estuve un tiempo más en la ciudad y en ese tiempo tenía perros, a veces nada, pero siempre había como un animalito ahí en la casa. Ok, y en ese momento, antes de saber que ibas a estudiar y todo, ¿veías problemas de piel en las mascotas de la casa o no? La realidad es que no, creo que yo nunca me fijé en eso o no era algo que le prestaba atención. Sí. Ok. ¿Y cuando estabas estudiando, hubo algún momento que dudaste o siempre fuiste firme? No, siempre era firme, pero sí me quedaba mucho como la idea de que no sabía a qué me quería especializar y me generaba mucho estrés. Era como de, no sé qué me gusta, sé que quiero especializarme, no me quiero quedar en general, pero no sabía. Me costaba mucho como, veía cosas y decía eso no, pero no sabía qué quería. ¿Había otra opción aparte de derma? ¿En algún momento lo pensaste? En su momento, cuando hice prácticas profesionales, fui a la UAM. Entonces, pues ya ves el hospital enorme de 1000 especialidades y todos los expertos en todas esas cosas. Como a todos, yo creo que me gustaba la anestesia, eso decía yo. Después ya vi que no. Pero en su momento, igual cuando salí, dije, bueno, igual anestesia, urgencia, algo de ese tipo podría irme. ¿Pero siempre fue perros y gatos o en algún momento? No, perros y gatos. De hecho, en la escuela en general siempre me fui perros, gatos y caballos. Yo tomé todo lo de caballos que exista, pero nada más. De ahí en más no. Y antes de entrar como a tema, ¿has tratado algún caballo por algún problema de piel? Sí, hace poco, recientemente sí hemos tratado caballos. Es muy complicado porque siento que aunque sepas de dermatología, el manejo es completamente diferente. También de otras especies no convencionales que vemos, entonces siempre nos apoyamos de alguien que sepa de su especie y ya yo hago la parte de derma. Es como mucho apoyo, no nada más yo. Como debe de ser. Sí. Perfecto. Pues vamos a entrar un poquito al tema, doctora. Ya nos platicaste de veterinaria, pero ¿en qué momento la dermatología te ganó? Cuando me iba a ir a la UAM, como que tenías que hacer un trámite para... Las listas salían después que las de la UDG. Entonces tuve que meter una clínica antes por si no me aceptaban allá. Y mi opción B era la clínica de dermatología aquí en Guadalajara. Yo creo que estuve como 2-3 semanas ahí. Y ya cuando vi cómo hacían derma y todo lo que manejaban, me encantó. Entonces... cuando fui allá vi que se podía especializar más y no sé, ahí fue cuando me dio el amor, pero literal fue ya acabando la carrera. Antes de eso yo no conocía derma porque en realidad no había visto que se hiciera derma de esa manera. Muy bien. ¿Y allá hubo alguien que te guió o algo? ¿O ahí fue muy general? ¿Ya regresaste más bien con la idea de la derma? No, allá era muy general. Sí veían derma y tenían clases de derma, pero siento como que te tienen tan separado, vas rotando en ciertas áreas que veía las muestras de piel y luego veía el paciente de piel, pero no sabía qué había salido en sus muestras, entonces era como difícil hilar, hacer todo, a diferencia de cómo se hace ahorita, que el mismo médico ve las pruebas y ya tú vas como teniendo un seguimiento. Un seguimiento. Sí. Perfecto. Entonces eso fue lo que te hizo como que te fueras por ahí. ¿Nunca tuviste algún perrito tuyo, algún paciente, nada? No, la verdad es que no. Por donde viven mis papás hay muchos problemas de piel que yo creo que casi no se ven ya, como sarna, sarcóptica y esas cosas. Entonces sí veíamos mucho, pero pues era difícil el seguimiento. Y como que ese tipo de cosas le das algo y se quita y se cura para siempre y ya. Entonces no era tan complicado y yo no lo veía como un reto hasta que ya te metes de lleno. De lleno. Muy bien, doctora. ¿Y cuáles
Yo sé que son muchas, pero si quieres comenzamos. ¿Cuáles son las principales enfermedades que ves en Guadalajara? Supongo que también depende de la zona. Sí. En perros. La número 1 yo creo que es las alergias, dermatitis atópica o alergias ambientales. Y en gatos el síndrome atópico felino, las alergias en general. Yo creo que un 90% son alergias y ya de ahí se va autoinmunes, endócrinas. Nos cae mucho endocrino que lo tratamos de piel y después derivamos. Oncológicas, autoinmunes, otitis. Las otitis alérgicas también yo creo que es de lo más común. Porque ese es precisamente algo. Una otitis... ¿es un signo o es una enfermedad? Algo me quedaba ahí como... Para mí podría decir que es un signo porque casi siempre es secundario a algo. Por ejemplo, las alergias, la primera causa de problemas de oídos, de otitis, de inflamación del canal auditivo son las alergias, tanto ambientales como alimentarias. Hay causas primarias y secundarias, también puede ser por endocrino, a veces casi nunca, pero puede ser algún tumor que tengan ahí. Pero casi siempre tiene que haber algo extra que generó la otitis. La otitis. Igual los otohematomas, ¿podrías decirlo? Sí, para mí los otohematomas, por ejemplo, es porque tiene otitis y se sacudió, o por traumatismos, que yo creo que por traumatismos he visto 1 o 2. Casi siempre tenía otitis, no se dieron cuenta porque es muy difícil saber si hay otitis porque no se ve. Se le dio comezón, se rascó y empezó todo el problema. Es ya terciario si lo ponemos de esa forma. Sí, difícilmente va a ser un traumatismo. Ok. Doctora, ¿y qué tan fácil o qué tan difícil es diagnosticar una alergia atópica, en este caso que mencionaste? Es sencillo si te vas como por pasos. Creo que en dermatología es muy metódico. Siempre a todos les hacemos las mismas preguntas. Literal, tenemos así como una lista gigante de cosas. Es mucha historia clínica. Es saber cuándo empezó, cómo empezó, qué fue. Primero se rascó, primero tenía lesiones y ya de ahí como que vas descartando cosas. Por ejemplo, estacionalidad, que con algún alimento, cosas de ese tipo. Porque a final de cuentas podemos hacer pruebas de alergia, IgE, por ejemplo, intradérmicas, pero eso ya es más enfocado a saber el alérgeno exacto. Eso no te va a decir es alérgico o no es alérgico. La dermatitis atópica se diagnostica con historia clínica. ¿Y dentro de esa enfermedad, cuál es la principal causa del alimento? No, ambientales. Casi siempre son ambientales. Poquitos son los pacientes que tenemos que son alérgicos alimentarios. Para eso hacemos una dieta de restricción, pero en su mayoría son ambientales y también son pocos los que son estacionales, que solo, por ejemplo, una vez al año en diciembre se ponen mal y el resto del año están perfectos. La mayoría es como más frecuente porque creo que aquí en la ciudad el clima cambia bastante. Entonces hay más movimiento de alergenos y eso favorece que en ciertas temporadas estén empeorando y empeorando. Perfecto. Incluso cambios de casa, por ejemplo, que tengan encuentros con algo que nunca conocían. Nos pasa mucho que vivían en la ciudad y se fueron a las afueras de la ciudad, cerca del bosque. O que comentan que cada que van a ciertas cabañas se ponen mal, o van a la playa y se ponen mal. Entonces ya ahí eso nos va diciendo o guiando un poquito para el diagnóstico. Perfecto. ¿Y consideras que hay alguna diferencia entre perros y gatos? ¿Cómo se presentan las enfermedades? Muchísima. Por ejemplo, gatos difícilmente vemos otitis alérgica. Sí se ve, sí se presenta, pero no es lo principal. Y también piodermas en gatos no son comunes. Normalmente el gato está destrozado porque ellos se lastiman más. Eso también es muy importante. Al punto de sangrarse incluso. Y tomamos muestras, citologías y no hay bacterias. Entonces, en un perro, la lesión más chiquita está llena de bacterias. Creo que difícilmente se infectan. Y la presentación en cuanto a comezón también es mayor. También, como son gatos, no se asocia tanto el acicalado como comezón, a diferencia de los perros que se están rascando más. Entonces, a veces, como hacer entender que el que se esté lamiendo mucho también es comezón, es difícil para los propietarios. Es lo que te iba a comentar. Por ejemplo, ahorita dijiste en la historia clínica de los perros, hay muchos factores. Pero ese propietario que lo tiene en un taller o en la azotea, no sé, y que no está atento, es más complicado llegar a su diagnóstico. Sí. Casi siempre lo que hacemos ahí, siento que es como un rompecabezas, es ver qué te dice el cliente y ver qué tú qué ves con el perro, porque muchas veces no te dicen o no saben qué pasa con él. Nos llegan muchos cuidadores que no tratan con el perro, entonces es más como... Tú estás viendo que se está lamiendo y ya dices, bueno, me dijo que no se lame y no se rasca, pero aquí en el consultorio se está rascando. Entonces sí se rasca y sí tiene comezón. O me dicen que no se rasca o que no se lame y hacemos citología y hay bacterias de la boca. Entonces pues sí se está lamiendo. Es más como escucharlos y ver luego tu versión.
Ok, sí, ahí tienes que, como dijiste, es muy metódico, tienes que ir haciendo las pruebas, no te puedes saltar ninguna, aunque tú intuyas que es algo. Sí. Siempre tenemos que hacer las pruebas porque a veces es como, no sé, el chiste de huele a malacesia y revisas y no es cierto, no era malacesia. Ok, y regresando un poquito a los gatos, ahorita se me vino a la mente, creo que ahí te vi ya hace varios años, para las personas que son alérgicas a los gatos, que piensan o pensamos que es por el pelo, no es por el pelo, ¿verdad? Es por, o sí y no. Sí y no, más que nada es como a la descamación, como a la caspa y podría ser a la saliva. Sí, ya hay alimentos y son muy recomendados para los que yo soy ligeramente alérgica a los gatos. Entonces el gato come cierto alimento y yo no le genero una alergia a las personas. A ellos no les pasa absolutamente nada. Incluso tenemos perros que son alérgicos a los gatos porque también se puede diagnosticar y ya el gato come eso y deja de dar la alergia a su compañero. Entonces, si yo tengo un perro, por ejemplo, te pongo en un caso clínico, digamos, y adopto un gatito y mi perro empieza con alergia, ¿puede ser la causa del gato? Sí. Igual hay que descartar, por ejemplo, ver si no le pasaba antes y no sabíamos, pero si no hay ningún factor y llegó el gato y empieza, es probable que sea eso. Igual darle el alimento al gato y valorar cómo le va al perro. Muy bien, precisamente te iba a preguntar eso, si tú consideras o recomiendas ese alimento, ¿has visto mejoría? Sí, yo se lo doy a mi gato. Entonces, sí les ayuda y sí hace que sea tolerable. Igual si también hay como grados de alergia en las personas. Si son extremadamente alérgicos, no va a ser el efecto que nosotros esperamos, pero normalmente sí funciona bastante bien. Perfecto. Precisamente a Sergio, que es el que nos apoya aquí en el podcast, él es alérgico y siempre me pregunta, pero como que no se atreve porque, bueno, ya teniendo al gatito, yo creo que te encariñas. Si eres alérgico, ha de ser muy duro ese golpe. Muy bien. Y pasando al modo del propietario, sé que también hay muchos signos, pero ¿qué signos principales consideras para acudir directamente con el especialista en dermatología? A mí cuando me llegan es porque ya tienen lesiones. Pero lo ideal sería, bueno, difícilmente llegan iniciales cuando se están lamiendo patas. Es de los mitos principales. El lamido de patas, cada que un perro esté lamiéndose patas, es un signo de comezón. Entonces, cuando vean que se está lamiendo, ahí hay algo que no va bien. O a veces se sacuden mucho la cabeza, que traen otitis, se están tallando con las cosas. Pasa mucho en los bulldog que dicen que no se rascan, pero tienen la pared toda manchada de todo el tiempo estarse tallando, tienen comezón y ya cuando se nota y me los llevan es porque huelen mal oídos, es axilas, ingles, patas rojas o ya no tienen pelo. O de plano te iba a decir, ya que ya perdieron pelo y ahí sí es donde se ahí ya se dieron cuenta, sí. Y para los colegas, obviamente en todos lados yo creo que todavía existe el colega que se cree todólogo y que de repente sí puede curar a lo mejor algo, pero yo he visto que la mayoría de los problemas dermatológicos es corticoide y es baños de avena o no sé, o sea, sin hacer este tipo de pruebas previo. Sí. Pero para ellos hay como, está mal quizás preguntártelo, pero hay como un protocolo inicial. Porque sé que son demasiadas enfermedades, entonces... Sé que es difícil porque incluso a veces a nosotros nos cuesta muchísimo llegar al diagnóstico final, pero creo que lo más importante es si le vas a mandar antibiótico o un antifúngico o algo, saber si sí está infectado. Es de lo primero. O sea, si no hace citología, a veces llegan con muchas lesiones y no le dieron antibiótico, pero sin saltándose los pasos de citologías. Creo que los pueden manejar y los pueden estabilizar porque a veces entiendo que el perro llega súper mal y no es de aquí a que le demos una cita y lo vea lo que sea. Estabilizarlo, pero basado en pruebas, que ellos sepan qué tiene, o sea, lo más cercano a qué tiene o mandarlo al laboratorio y ya después de eso empezar tratamientos. Todo médico que quiera hacer derma debe tener un microscopio mínimo. Sí, no se puede, no hay manera, y para ver oídos, no hay manera que hagas derma sin tener un microscopio y que sepas que estás viendo y también el oído. Siempre te tienes que asomar. Perfecto, fíjate, hay algo que seguramente tú me vas a corroborar, pero perro, yo hice clínica hace tiempo, ya tengo 2 años sin hacer clínica, pero a mis inicios cuando yo hacía prácticas, perro que llegaba con comezón era el betacortil. Ah, sí. Y sí, lo curaba 15 días. Sí. Pero en esos 15 días no se buscaba el diagnóstico, por lo menos en mi experiencia. Pero ese perro ya regresaba cada mes. ¿Qué opinas de esta No soy fan de los corticoides de depósito.
en casi ninguna de sus presentaciones, porque te esconden todos los signos clínicos y a veces me pasa mucho que tiene un año usándolo, los efectos secundarios son enormes. Sí doy muchos corticoides, de hecho se ríen mucho de eso, muchos, pero por tiempos no tan prolongados, o si se dan por tiempos prolongados porque hay perros que lo necesitan, sabiendo manejar dosis, monitoreando y todas estas cosas para que no tenga tantos efectos secundarios. Okay. A final de cuentas también nos pasa mucho que llega el que le ponían esa inyección por un año y ya no funciona porque estaba infectado. Y como nunca revisaron que estaba infectado, se fue complicando. Y luego también esos medicamentos adelgazan la piel que favorecen infecciones. Entonces, sacarlos de ese ciclo es muy complicado. Mi recomendación sería, si les llega, igual y lo quieren utilizar, está bien. Nada más no abusar y buscar qué más tiene o cuál es el origen o por qué se está rascando. No nada más quitar comezón. Sí, el diagnóstico, porque, o sea, sí te puede servir como salvavidas. Entiendo que si el perro se está... Te va a ayudar. Te va a ayudar, pero en ese tiempo encuentras el diagnóstico, ¿no? Porque de nada sirve estarle... Es como taparle nada más. Y luego ya la gotera se hizo gigante y ya no podemos resanar eso. Muy bien. Eso no sé si tú actualmente escuchas todavía historias de terror, pero es súper común, ¿no? Como que... Sí. Porque y que no saben qué les ponen. Muchas veces pasa. Es como le pusieron 3 inyecciones y es como de... Y luego preguntas de, pues, ¿era muy cara o muy barata? Para ver si le pusieron, no sé, el anticuerpo o el corticoide. Casi siempre es el corticoide. Ok. Sí, porque ya actualmente está la inyección y están las tabletas, ¿verdad? También. Sí. Esas trabajan de manera distinta, ¿verdad? Sí, está oclacitinib, que es un inhibidor de Janus quinasas, y está el oquibadmab. Muy importante para mí es que muchos todavía tienen la idea que poner oquibadmab es la solución. Y no, si está inflamado, si está infectado, no les va a hacer nada y nada más van a gastar dinero. Entonces es como que igual con oclacitinib, que está en el momento exacto, que no haya tanta inflamación, que no haya infecciones, para que funcione de manera correcta. Si no, a mí me parecen medicamentos muy costosos, entonces no es para todo. Ajá. Okay. ¿Y los puedes dar en combinación en algún momento? Por ejemplo, normalmente damos un curso corto de corticoides junto con oquibadmab, y en el inter que se ponen mal, que también pasa que a pesar de que tienen el efecto de la inyección, tienen días malos, pueden dar oclacitinib. Entonces básicamente es una combinación de todo para que estén estables. ¿En qué paciente lo darías todo, por ejemplo? Los que les dura exactamente las 4 semanas que dice la cajita. O, por ejemplo, pacientes que ya sé que si van al parque se ponen mal, o que van a ir a la playa y siempre se ponen mal. Llévense su oclacitinib de emergencia, aunque tenga el efecto de su inyección, para en días malos se lo dan y se controla. Porque si dejas que suba la comezón en ese momento, aún con el oquibadmab te va a poner mal. Ok, perfecto. ¿Y qué razas consideras que ves más aquí en Guadalajara? Nosotros somos, yo creo que Sofi y yo, las reinas de ver todos los braquicefálicos. Todos bulldog de todo tipo. Los colores raros son nuestro hit, son los que más problemas de piel tienen. Pero en realidad también de todas las razas. Nos pasa mucho que vemos mestizos y la gente dice, ¿por qué si es mestizo tiene problemas de piel? Si se supone que aguantan mucho, no. También les pasa. Obviamente en diferentes niveles, es más severo para todos los braquicefálicos, pero sí son los que más vemos, todos los bulldogs. ¿Nuestros pacientitos de color blanco, por ejemplo, suelen tener más problemas? Hay como muchas teorías de eso. A mí lo que más me preocupa en pacientes blancos son las dermatitis solares o dermatitis actínica o carcinoma de células escamosas, o que se les nota más. No es que se pongan peor por ser blancos, pero sí se incrementa. O sea, a veces es más notorio y por eso se ve como más dramático. Pero me preocupa más todo lo del daño solar en perritos de esos colores que de las alergias. Muy bien, doctora. Doctora, y precisamente regresando un poquito a estas prácticas que no son comunes, ¿qué te has topado con propietarios así? Está la típica del aceite, pero ¿has escuchado como remedios caseros? Ay, yo creo que de todo. Hay unos que les dan antipulgas, que es el ingrediente tierra de quién sabe qué. O que no les gustan los medicamentos, y a todos ahorita está el boom del CBD y para todo le da CBD porque se lamen patas y es ansiedad. Les echan aceites. ¿Qué más? Creo que aceites es de lo peor que he visto. Una vez para que oliera rico y su piel estuviera suavecita, les ponían Suavitel. Entonces es mucho. Muy bien. ¿Y pelo largo o pelo corto? ¿Qué también ves más problemas? En los dos. Creo que sí, difícilmente se dan cuenta. Los de pelo largo se ve más aparatoso a veces porque no se dieron cuenta hasta que un día en el baño les avisaron que ya estaba terrible o se quedó sin pelo. Pero pelo corto es muy notorio, pero en realidad en diferencias no veo tanta.
Ok. Y en los gatitos, el diagnóstico, ¿cómo lo haces para el manejo? ¿Manejas, o sea, lo manejas diferente a un perro, obviamente? Sí, es complicado porque el problema principal que yo le veo a lo de los gatos, que va en la historia clínica o que mientras estás haciendo tu anamnesis, es preguntar, ¿se deja bañar? ¿Alguna vez lo has bañado? Y casi nunca los bañan. Y o no saben bañarlos, o creían que no se bañaban, o no se dejan y ya pasaron accidentes en ese momento. Entonces, el no poder bañarlos es difícil y tienes que, o a veces no poder dar medicamentos porque los arañan y les hacen un desastre, es muy complicado en gatos. Ok, ahí haces un manejo cat friendly, tratas de... Sí, lo más amoroso posible y lo que genere menos estrés en ellos. Si no se dejan bañar, no hay problema, no los bañamos. Okay. Y hay que valorar qué tanto pueden manejarlo los propietarios, porque hay veces que nadie los puede manejar. El primer encuentro podría ser bajo sedante para poder rasurar, revisar todo. La realidad es que casi no rasuro, no me gusta, y tampoco los dejo sedados. Somos como muy pacientes en eso, hemos tratado de estresar lo menos posible, nos lo llevamos con premios, latas y cosas para que no estén estresados, porque también luego los propietarios, tanto de perros como gatos, si los llegas y los sometes o les pones bozal o los drogas o no les gusta. A mí tampoco me gusta. Entonces es ser un poco paciente para que se aclimaten y ya luego los puedas manejar. Perfecto. ¿Y haces esto a domicilio, doctora, o en clínica? No, en clínicas. A domicilio no me encanta la idea porque tenemos que llevar microscopio, otoscopio, tinciones y todo nuestro equipo. Ok, perfecto. Hablando de tinciones, ya me contestaste más o menos, pero si tú pudieras poner en orden las pruebas, ¿qué pruebas deberían de ir primero y posteriormente? Para mí, la reina de todas es la citología, en todas sus versiones, tanto de piel como de oídos y patas, que son las zonas más afectadas. Y lo más sencillo es utilizar el hemocolorante rápido. Dependiendo qué muestra uses, utilizas los colores adecuados, pero con eso te da una buena visión de lo que encuentras en piel, que principalmente buscamos microorganismos y el tipo de celularidad. Al no saber o no saber la cronicidad a veces de las lesiones, dependiendo de las células que te encuentres, dices, esto es súper crónico o esto es de ayer. Entonces sí nos ayuda bastante. Y después ya seguiría, no sé, raspado, biopsia, cultivo, pero principalmente citología. ¿No te brincarías la citología? O sea... Jamás, no. Esa es la que a todos se les hace y hacemos muchas. A veces hacemos 4 o 5 de cada paciente. Perfecto. Porque sí, bueno, conozco muchas personas que no hacen nada, simplemente ven al pacientito, ya puede ser esto y le damos. Sí. O que se van directamente al cultivo, quizás porque no saben hacer citología y ya que les diga. Cultivos los hacemos muy específicos, por ejemplo, para dermatofitos o para infecciones bacterianas antes de dar un antibiótico. Pero de todas maneras, para yo sospechar de dermatofitos o saber que son dermatofitos, hice una citología igual de bacterias. Y ya basado en eso, mandamos cultivos. ¿Y para las otitis? No mandamos cultivos. Creo que eso es como muy controversial. Mandamos cultivos para otitis si el canal auditivo está ulcerado o si tiene signos neurológicos o ya trae síndrome vestibular, por ejemplo. Pero de manera rutinaria no damos antibióticos orales para otitis. Lo manejamos como todo tópico. Entonces, muchas veces siento que es gastar un extra si de todas maneras no voy a utilizar un antibiótico. En la citología te dice si es un bacilo, si es un coco. Por ejemplo, si fuera un bacilo, sospechas de pseudomonas, pero no lo considero como súper necesario. Si tuviera una otitis mucoide ulcerada con signos de otitis media, sí mando un cultivo porque sí tengo que dar antibióticos sistémicos. Es que tienes la experiencia de ver por citología qué está pasando. Sí. Porque está el médico que no hace nada. Y que esa oreja no responde y ya cuando no respondió 3 veces pues ya manda el cultivo. O está el médico que hace cultivo, biopsia, que hace todo previo. Pero cuando tienes la experiencia como tú, sabes que con la citología, quizás sí necesito hacer esto o no lo necesito, simplemente la citología. ¿Y la citología cuánto te cuesta? ¿Has sacado el costo tuyo? No he sacado el costo, pero nosotros, por ejemplo, la incluimos dentro del precio de la consulta porque para mí no es como un extra. Si no hago citología, no voy a saber qué tiene y me llegó a pasar anteriormente en otros lugares que la cobraban aparte y decían, no, es que yo no quiero eso. Y convencerlos es como estarte peleando y dices, bueno, mejor lo incluyo dentro de porque lo necesito. Sí, es parte de la consulta.
El doctor Pablo Morales, que él es hematólogo, él hace lo mismo con la biometría. En su biometría va incluida su citología. Sí. Por lo mismo, porque... No es opcional. Exactamente. Incluso yo tengo esa pelea ahí con varios colegas de que quitan una masa y el precio por quitar la masa es esto y la patología es esto. Y ya el dueño quiere que no. Y después regresas a masa terrible y nunca supiste qué era porque le estás dando esa opción al dueño. Sí. Por ejemplo, de masas vemos mucho mastocitoma y siempre es, antes de cualquier cosa es como de viene por el oído pero tiene una bolita, ¿se lo puedo checar? Hacemos citología, muchos mastocitomas y ya de ahí se remite a oncología y que lo vean. Pero también nos pasa mucho que usamos mucho criocirugía, que la quieren congelar sin saber qué es. No hacemos esas cosas. Siempre citología a todo. Él precisamente más adelante te iba a preguntar, pero la derma va súper ligada actualmente con la oncología por los problemas que hay de piel, de masas y todo. Sí, la verdad siento que sí. Por ejemplo, en alérgicos pasa mucho lo de los mastocitomas. Entonces es muy común y muchos de nuestros pacientes tienen mastocitoma. Entonces hacemos el manejo dermatológico y se deriva directamente a oncología. Muy bien. De hecho, creo que hay una especialidad, no sé, en Colombia. Está la de oncoderma. Ajá. En Bogotá, no sé, hace poco hay un evento porque ya está súper ligado ese tema. Está muy ligado, sí. Estamos muy cerquita los dos. Uno del otro. Y lo padre es eso, que cada quien hace su chamba y al paciente le va bien. Sí. Y no como médico tratas de hacer todo. Sí, porque siempre dicen, no, quiero que lo trates tú de eso. Yo no veo esas cosas porque a final de cuentas hay gente que se especializa en eso, yo no tengo por qué meterme. Y eso precisamente para los dueños, muchos médicos antes, no vas a dejar mentir, les daba miedo derivar porque se iban a quedar allá con el cliente y con el dinero más que con el cliente. Actualmente yo considero que si tu médico veterinario te dice, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego, esto lo derivo con el especialista, creo que ahí es donde te debes de quedar. Sí. Porque el médico sabe sus límites y eso es lo mejor para tu pacientito, que actualmente no pasaba. Sí. Más bien anteriormente no pasaba. Sí, ahorita ya está mucho el derivar o el no sé algo, que también me pasa mucho, preguntar. Siempre le preguntas a todos de, oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué experiencia tienes? Porque por más que estudiemos, no lo sabemos todo. Nunca vamos a poder. Es imposible. Y más, quizás antes no había estas especialidades que... Hoy como tal, en México no existe, ¿verdad? O sea, la especialidad. Legal no. Estamos perros y gatos y ya, párale de contar. Pero también ese es otro tema que me cuesta mucho. En las universidades, ahorita te hablo mucho de Colombia porque tengo muchos amigos, pero allá ya está la especialidad de imagen, de anestesia o el magíster enfocado a tal. Pero en México nos quedamos todavía cortos. De hecho, todavía somos MBZ todos. Sí. ¿No existe el MB? No. Siento que por eso también la especialidad es de pequeñas especies, porque ahí te haces MB. Generalista de pequeñas especies, pero es mejor. Sí. Pero, y los especialistas defienden mucho sus 2 años que estudiaron, pero al final estudiaste perros y gatos. Sí. Y eso es lo real, no los estoy criticando ni nada. No hay como el especialista, o sea, una especialidad en derma, una especialidad en onco, en oftalmo. No. Y tenemos que hacer, o sea, por méritos propios, por cursos, por diplomados. Y yo considero que por la experiencia, si diario ves 5 o 10 pacientitos de derma, obviamente en 1 año, en 2 años, yo sí los considero especialistas, aunque los especialistas de pequeñas especies. Sí, es como... A final de cuentas, al no ser legal y al no ser oficial la especialidad, lo único que le queda a todas las personas también es ir con el que sepa más, porque no hay manera. Yo no digo que soy especialista porque no se puede, claro. Pero a final de cuentas tenemos mucha experiencia en eso. Sí, claro, te la da tremendo el hecho de... No sé si actualmente solo veas derma. Sí, siempre solo he visto derma. Todos estos años solo he visto derma. Perfecto. Tenemos la ventaja que a algunos sí nos tocó el hecho de solo hacer algo. Hay médicos que de plano, pues las circunstancias los pone el dueño de la clínica tiene que hacer de todo en algún momento, pero siempre apoyarse de los compañeros. Creo que actualmente en Guadalajara, no sé tu edad, pero tenemos como una generación de 30 años también que tienen los médicos. Y ya está el cardiólogo, está el cirujano. Y siento padre porque ya se ve como una red de apoyo que anteriormente no estaba. Y ya derivas. Ya cuando dices, ay, su corazón se siente raro, hay algo malo aquí, y lo mandas a alguien más. Sí, y el hecho de poder platicar con un colega y sin problema, cada quien en lo suyo. Sin juzgarnos literalmente. Así es. Porque fíjate que dermatología siento que es de las especialidades
más criticadas por otros colegas. Sí. Porque ahí te va. Yo así lo veo también con oftalmo un poquito. El 50% es tuyo y el 50% es del dueño. Porque si el dueño deja de hacer esos tratamientos, sí, el pacientito no va a saber mejora. Sí. ¿Qué tan largos son los tratamientos a veces en ocasiones con los pacientes? El problema en dermatología es, por ejemplo, te doy un tratamiento de 2 semanas para tu perrito atópico y te dejo cita abierta, dependiendo cómo lo veas. Pero casi siempre terminando el tratamiento, el problema regresa. Entonces, lo más complicado en dermatología es hacer entender al propietario que su perrito tiene algo que va a hacer toda la vida, que no se va a curar, que no se va a quitar y que tiene que saber en qué momento dar algo, en qué momento ir conmigo, pero tampoco es que cada 2 semanas estén yendo a dermatología, no es costeable y tampoco es la idea. Es que sepan que no se curan, que cómo manejarlos y que es a largo plazo. Quiere decir que siempre necesita algo. A veces más, a veces menos, pero siempre van a necesitar algo. Perfecto. Y muchos se van con esa idea de que se tiene que curar, ¿no? Sí, o sea, ya no llegan con eso de es que le dieron esto y no, se le quitó y luego otra vez regresó. Y es como, sí, es que esa era la idea, porque al final de cuentas el problema no se le va a quitar. O sea, tiene que estar estable y tampoco es la idea que esté mal siempre, pero no se va a quitar. Ok, porque sí, me pasa de que daban vueltas de que ya fueron acá, ahora vengo aquí con el doctor con el que yo estaba. Y bueno, pero eran pacientitos que estaban dando vueltas porque ellos esperaban precisamente eso, que dieras un tratamiento de 2 semanas y que se curara para siempre. Sí, eso no pasa y tenemos que explicarles como pronósticos realistas, que no van a estar bien, pero que van a estar mejor y cómo manejarlos ellos, que sepan ver cuándo se está poniendo mal para que no tengan que acudir conmigo siempre, que lo puedan manejar en casa. Perfecto, precisamente eso es clarísimo, o sea, la comunicación, porque como tú si eres, o sea, si les dices la verdad, supongo que hay médicos que también dicen, no, en 2 semanas se va a curar. Sí, igual muchas veces no entienden, es como le estoy diciendo, no se va a quitar y ella que se va a quitar con esto que ya no va a necesitar nada. Muchas veces creo que no es tanto nuestra culpa, es como que los propietarios escuchan su versión, pero sí, la idea es explicarles lo más claro posible, aunque no sea el mejor de los panoramas. Perfecto. Sí, y ya tener un diagnóstico, ¿no? Ya mientras tu médico te dé tu diagnóstico y tú tengas medicamento para X temporada. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un pacientito que tenemos que él tiene pasto sintético y cada que llueve tiene problemas, se rasca mucho. Entonces, a ese pacientito, por ejemplo, creo que lo inyectan o le dan tabletas solamente el periodo de lluvias. Sí. Y súper bien. Sí. Y el dueño entendió, ya vienen las lluvias, y ya hay que medicarlo. Exactamente. Sí, esa es la meta de todos los pacientes dermatológicos. Sí, pues es como uno, ¿no? Con las alergias. Sí. Ya sabes que algo te da alergia, pues ya traes casi en la bolsa tu... Sí, de hecho, cuando les explicas a los propietarios tu paciente es alérgico, yo creo que más del 50% nos dicen, yo también, ya sé qué hacer. Y es como lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que contigo, nada más que con ellos. Entonces, signos de alarma, porque a veces no saben qué son signos de alarma. Cuando veas eso en tu perro, es como contigo cuando empiezas con una alergia. Tienes que hacer algo, se va a empeorar. Perfecto. ¿Has identificado, doctora, ya entrando en polémica un poquito, alguna marca de alimento que les dé más alergias a los pacientitos? No. De hecho, hay muchos mitos de los alimentos. A mí me encanta hacerlo de la parte de la dieta. Cuando son alérgicos a la comida, es a un ingrediente que comparte la mayoría. Hay un montón de estudios de varios alimentos que no están tan certificados o que sí son buenos, pero que tienen contaminación cruzada de otros ingredientes. Entonces, por más que diga que solo es salmón, puede que tenga ingredientes, no sé, de mamíferos. Entonces, más que marcas, son ingredientes. Aquí no satanizamos marcas, creo que es un ingrediente. Y también el entender, me pasa mucho que todos culpan al pollo, por ejemplo, es el más satanizado, pero en la práctica real no es de los principales. Entonces, depende mucho de cada paciente, obviamente, pero... no son marcas, son ingredientes específicos. Lo que te refieres con cruzado es, por ejemplo, lo que pasa con las personas también, que en la misma máquina que preparan el pollo, luego meten el salmón, por ejemplo. Sí. Es exactamente como aparecen los letritos raros en los yogur, en las galletas. Se puede contener nuez, trigo, quién sabe qué. Y cuando tú dices, ¿por qué si ni siquiera tiene eso? Es lo mismo. ¿Y identificar qué ingrediente es complicado? Sí.
Es muy complicado y es a veces les decimos, si no tienen el tiempo y la energía de hacer esto, mejor no hay que hacerlo. Lo que hacemos es hacer una dieta de restricción con alimentos hidrolizados certificados, porque hay varios, y al mismo tiempo dar medicamentos, luego quitamos medicamentos, se quedan con puro alimento y esperamos dieta de provocación, dar lo que comía antes para que genere una reacción. Si eso sucede, luego es ingrediente por ingrediente. Entonces es súper tedioso y largo. A veces, dependiendo, a veces la primera lo encontramos, pero si no es como que hagas una prueba rápida y ya vas a saber qué es. ¿Y qué opinas de las dietas bar? No me gustan. Creo que ahorita en la mayoría de los veterinarios estamos en ese de que bar, por favor, ¿no? Si le quieren dar esa clase de dietas, les digo que por favor lo cocinen y que traten de que alguien se los dé balanceado, no es nada más dar al alimento así. Mucha contaminación bacteriana, bacterias, E. coli, salmonela, está en tu refri, se puede contaminar tu alimento. Eso es un problema ya de salud para mí pública, lejos de que le quede el pelo más brilloso o no al perrito, es muy peligroso para nosotros también. Entonces, si quieren hacer eso, les digo que lo cocinen y se acerquen a alguien que les dé una dieta balanceada. Pero no recomiendo eso. Muy bien, fíjate que generalmente, bueno, son las nuevas como tendencias, lo orgánico, todo lo que viene. Y esa es también una pelea que yo tengo. Yo tampoco la recomiendo. Por dos cosas. Una, porque las empresas que te venden la misma cantidad o sea, no te venden ni la cantidad que tienes que dar. Sí. Le tienes que dar al perro X cosa. Y es como si fuéramos nosotros. O sea, si quieres hacer una dieta de verdad, o sea, tienes que ir con un nutriólogo que te diga cuántas calorías, cuántos carbohidratos, dependiendo la raza, la edad y no sé. Así es. Un primo, que lo voy a balconear, él decidió darle a un afgano alimento de casa. Él decía, yo voy a cocinar y lo que me sobre, voy a hacer un plato de más y se lo voy a dar a mi perro. Y así estuvo mucho tiempo y fui a verlo hace un mes en una posada. El perro está desnutrido, pero como es peludito, no se le ve, pero lo toqué y sí le dije, o sea, tienes que complementar. O sea, a veces la gente no quiere, pero qué mejor que X cantidad de croquetas son las que necesita. Y decía la doctora M también, nosotros a lo mejor yo también feliz un día de que con esto cumplo mi requerimiento y me lo como. Obviamente no saben como los taquitos, no saben como todo, pero ya sabes que con eso vas a vivir bien. Exactamente, la salud creo que... Conozco también tristemente pacientes veganos, vegetarianos, de la gente que cree que es mejor. Entonces, ahorita hay muchas tendencias muy extrañas de las cuales no estamos a favor, pero tenemos que explicar. Al final de cuentas no puedes decirle no porque no me gusta, es decir no por esto y esto. No te puedes pelear no generalizo, pero ese tipo de gente suele ser, defiende mucho. Complicada, sí. Exactamente. Entonces tienes que demostrarle con hechos y creo que la va a llevar de perder, pues desgraciadamente es su mascota. Muy bien, doctora. Doctora, ya para ir terminando, ¿cuáles son los tratamientos más innovadores? He visto que ya hay lámparas, que de repente la tecnología, ¿cómo ha ayudado ahorita a la derma? Nos ha favorecido mucho porque, por ejemplo, la lámpara específicamente nos ayuda a desinflamar, controlar infecciones, es tópico, no se te va nada sistémico. En cuanto a las alergias, tenemos una variedad enorme y creo que aunque son costosos, a diferencia de humana, nada que ver con los precios, por ejemplo, del anticuerpo monoclonal o de los inhibidores de Janus, que tienen pocos efectos secundarios a diferencia de otros medicamentos. Y también cada vez sacan nuevas presentaciones de productos, por ejemplo, ciclosporina, que antes nos la vomitaban todos y ya la cambiaron a cápsulas. Entonces, todas esas cosas que sí van mejorando en perros. En gatos sí nos falta mucho. En gatos hay como poco en general de veterinaria. Siento que a gatos le falta mucho en derma, pero si lo van como homologalizando con los perros, pronto vamos a tener lo mismo. Sí. Muy bien. Por ejemplo, doctora, los costos. ¿Esta inyección que damos, en teoría, cuánto tiempo dura? Teóricamente 4 semanas, pero es bien variable. ¿Y el costo público más o menos cuánto es? De 40 miligramos para un perro como de 20 kilos, como 1,350. A veces conviene más dar el oclacitinib, no sé, espaciado, porque hay perritos que lo toleran cada 72, cada 96 horas a la inyección. Pero también es mucho a veces no le puedo dar la pastilla porque no se deja o no estoy. Entonces, pues le dejas la inyección. Como médico, ¿no te sientes más tranquilo? O sea, cuando lo necesita,
¿No te sientes más tranquila con la inyección porque sabes que se dio y listo? No, de hecho creo que lo que usamos más, bueno, depende de cada uno, porque lo que nos tardamos más es en entender que si no le dan la pastilla se va a poner mal. Entonces la gente ya se asusta y saben que si no se la dieron tienen que volver y se infectó y dar un montón de cosas extra. Mejor se la doy. Depende mucho de cada cliente y también es como valorar. ¿Tiene tiempo para darla? Si sé que no tiene tiempo o el perrito no se deja, me lo salto y vamos directo a eso. Pero también muy importante es que nada funciona en todos de la misma manera. Hay algunos que la inyección les dura 2 semanas y es muy triste el ver que no les duró lo que era nuestra meta y que tenemos que complementar con otra cosa. O que les dura muchísimo, a ellos sí me encanta poner, no sé, que les dura o que el efecto es mayor como 3 meses. A ellos sí. Es ir viendo en cada paciente para hacerlo muy personalizado. Sí, ¿qué le funciona mejor a tu paciente, no? Sí. Pero te lo platico porque, por ejemplo, a mí me tocaba ver dueños, una que se les olvidaba darle la medicina, otra que compraban 3 tabletas al día, por ejemplo, iban diario a la veterinaria, entonces en algún momento ya no tenían la tableta y también quizás se les hacía más pesado estar comprando de poquito en poquito en vez de comprar. Hay veterinarias que sí te venden sueltas y veterinarias que te venden la caja. Pero sí, depende mucho del dueño y depende mucho del paciente. Sí, es adaptarnos a las necesidades de cada uno, pero sí, en el mejor de los sentidos, a mí me encantaría poner inyecciones y que listo. Pero también pasa mucho que le pones la inyección y ellos se olvidan de que tienen que hacer o revisar o algo y después está terrible y no se dieron cuenta. Es muy variable todo esto. Muy bien. ¿Y les das alguna especie de bitácora o les pides que te lleven de a tal día se rascó o esto? No, pero son clientes que son muy observadores. Manejamos mucho ahorita todo el manejo con propietarios vía WhatsApp. Entonces es como de estaba perfecto y hoy se rascó. ¿Qué hago? Y ya, le das indicaciones porque yo sé que no lo pueden llevar exactamente en ese momento. O ya se está perdiendo el efecto de la inyección, se empieza a rascar un poco, quiero una cita. Ellos mismos van observando, pero no les pido una bitácora como tal. Siento que ellos ya son más conscientes y ya me dicen, me duró tantas semanas, entonces se la pongo tal día y después otra vez y ya van con su seguimiento. Un paciente ya controlado, ¿qué tantas veces lo ves en un año, por ejemplo? De los más estables, 1 o 2 veces al año. Entonces es nuestra meta. Ojalá que todos pasara así, pero muchas veces nos mandaron mensaje y algo pasó y se le dio algo para estabilizar y después estuvo súper bien y luego regresa. Perfecto. Bueno, ya lo platicamos, pero te la vuelvo a preguntar. ¿Qué papel juega la alimentación en la salud de la piel? Sí, bastante. Hay muchos alimentos ahorita en el mercado que son para la piel y que la gente llega un poco molesta porque se lo está dando y la piel sigue mal. Entonces, sí es muy importante, nos ayuda. A final de cuentas, los perros alérgicos o con cualquier problema de piel y gatos tienen deficiencias en la barrera. Si es de mejor calidad y tiene mayor cantidad de ácidos grasos y todas estas cosas, no vamos a tener tantos defectos en la barrera, pero no es lo único, no es solamente eso. Es un complemento junto con todos los demás. Muchas veces yo les digo, la croqueta que ustedes quieran, la que pueden pagar, y si necesita suplemento, lo damos extra para que no sea tan costoso. No necesita la croqueta carísima de pura piel y pelo. A veces sí. Podemos complementar con otras cosas. Perfecto. ¿Qué opinas de...? Yo recuerdo cuando yo era chico, a los perros les daban un huevo en sus croquetas. Sí. ¿Sí hay una teoría científica? ¿Sí ayuda por los ácidos grasos o...? Pues no, que yo sepa. Lo que yo recomiendo más son los omegas, omega 3, 6, 9, o algunos minerales específicamente para algunas condiciones. O también pasa mucho que el perro es el más delicado de la vida y nada le gusta y no le puedes dar nada oral. Tópicos. Puedes mejorar barrera de la piel con productos tópicos. Esas ampolletas muy bonitas y muy caras funcionan bastante bien también. Pero también a largo plazo no es magia. Y, por ejemplo, el hecho de... Ya venden los Ajes, sí. Anteriormente no es sí, los descontinuaron en un tiempo. Pero, por ejemplo, los baños también, ¿tú recomiendas cierto shampoo por raza o por tipo de piel o por tipo de pelo? Ay, aquí sí depende de todo. No hay uno que les mande a todos. En su mayoría, los atópicos, por ejemplo, tienen una combinación de clorhexidina con alguna sol. Y son frecuentes en el sentido de que al menos una vez a la semana o hasta todos los días. Pero ya eso es
situaciones críticas. En momentos donde ya está la piel bien, cosas hidratantes. Hay una cantidad inmensa, no nada más de avena y de aceites esenciales y de cosas naturales que a la gente les gusta mucho, que sí están probadas y funcionan bastante bien. ¿Ese sería para un pacientito sano? Sí. Ok. Pero, por ejemplo, hay perritos muy grasosos, cebosos, con mal olor. Ellos tienen que dar igual hiperóxido de benzoil o ácido salicílico, pero no siempre porque luego lo secas. Entonces es como ir jugando con shampoos. Hay algunos pacientes que se van con 2, 3 shampoos y este es para cuando esté muy ceboso, este es para cuando esté normal, este es de belleza. O este es para tal parte, este es para patas, este es para la parte del dorso. Entonces sí es distinto. Sí, es distinto. Y elegir un shampoo comercial, por ejemplo, ¿le puede ocasionar en algún momento un problema dermatológico a mi perro? No, yo siento que están muy satanizados todos esos shampoos. No es que el shampoo genere un problema como tal, casi siempre, pero es como que no era para su tipo de piel, no era para él y estaba infectado y se lo pusiste y no te ayudó y a lo mejor te irritó porque tenía mucho perfume o cosas de ese tipo, pero no es el shampoo. Ya trae algo y lo empeoró. Perfecto. Y pues, ¿qué consejo le darías a los propietarios en cuanto vean que su perrito se rasca? Creo que el no normalizar que se estén rascando, tallando, lamiendo, no normalizar que estén rojos. Me pasa mucho que ellos creen que porque es un bulldog blanco siempre tiene que tener la cara roja, eso no es normal. Y no sé, revisar ciertas partes, patas, oídos, ingles. Si están mal o los ven rojos o con sebo o algo que no vaya bien, esa es una señal de alarma y ahí ya acudir al veterinario. Es muy común que, por ejemplo, la pancita, que sí podemos ver la piel, ahí de repente también se pone rojita. Sí, abdomen, axilas, ingles es lo más notorio. Igual no es regla, pero es lo más común. Igual patas, casi no se nota, pero si ustedes levantan patas entre los dedos, la zona interdigital o la base de la uña es donde más se afecta por alergias. Perfecto. ¿Y cómo ves la dermatología al futuro? ¿Crees que vienen nuevas cosas? ¿Hay cambios? Sí, yo siento que vamos creciendo muchísimo en los últimos años. Cada vez hay más medicamentos, más opciones, más desde cosas puestas, por ejemplo, shampoos muy innovadores. Nos estamos trayendo ya varias cosas de humana. Ya están saliendo cosas para gatos. Están como compitiendo ciertos... por ejemplo, inhibidores de llanosquinasas. Entonces creo que es un boom porque la gente tiene muchas mascotas y son muy alérgicas, o sea, de verdad vemos una cantidad muy alta de pacientes porque es súper común. Entonces eso mismo hace que todo esté creciendo porque es una necesidad ahora. Y médicos, doctora, porque fíjate, yo organizo cursos o diplomados y me cuesta trabajo de repente buscar en redes sociales, por lo menos, a médicos que se dediquen a dermatología. ¿Consideras que es un área que todavía sí. Los estudiantes ahorita podrían pensar en especializarse porque hay buen campo? Sí, hay mucho trabajo. De hecho, nos falta gente, necesitamos competencia, tiene que haber más de nosotros. Pero creo que en general les gusta como más la acción, como más de quiero anestesiar, quiero operar, quiero hacer cirugía, quiero quitar tal cosa. Y acá es muy metódico y en cierto punto es un poco frustrante porque tienes que manejar mucho el propietario. Los cirujanos igual y no tanto y nada más un ratito y se van y ya está bien y se cura. Pero acá no, acá es un seguimiento para siempre. Es que fíjate, precisamente creo que las generaciones de ahora quieren todo rápido. Sí. Y en la cirugía pasa algo. Ellos llegan, cortan, pegan y en ese momento, o sea, cumplieron su función. Sí, y ya acabó su trabajo. Así es. Y por ejemplo, te digo, yo sigo comparando mucho oftalmo y derma porque son especialidades para mi gusto, en donde, ok, ya diagnostiqué, ya hice mi jale y ahora va la parte del propietario, sí. Y si él lo hace mal, pues ya es como regresarme. O sea, es mucha paciencia. Sí. Sí, pues eso. Paciencia. Mucha paciencia y explicar una y otra vez. Y a veces explicarle al hijo, a la mamá, al abuelito, al tío, porque... no sé, es como un teléfono descompuesto. Le dices a alguien algo y entendió otra cosa, entonces a veces es explicarle a todos y ya una vez entendiendo ya está fácil. Pero sí es la parte más complicada, yo creo. Es muy, no sé, vemos muchas áreas, es muy divertida para mí, a mí me gusta muchísimo. Siento que no nada más son alergias, sí vemos cosas muy raras. Entonces muchos creen que nada más da hoy baños y prednisona y con eso ya todos se van a curar. Sí, hay muchas cosas que hacer acá, no nada más es eso, nada más es que lo vean.
Perfecto. Y ya por último, ¿qué recomendación le darías a los médicos generales al tratar a un pacientito con problemas de piel? Creo que lo que comentábamos de la citología, siempre hacer citología. Si no la pueden hacer en el consultorio, mandarla, pero no hay manera de que empiecen un tratamiento dermatológico sin citologías. Casi siempre cuando ya les llegan es porque hay infecciones secundarias, entonces las resistencias son terribles, no dar tantos antibióticos ni antimicóticos ni nada de estos medicamentos. Y si los pueden tratar, tampoco estoy satanizando que los traten ellos, nada más que esté un poquito más guiado, que sepan exactamente qué es lo que está sucediendo en cuanto a infecciones secundarias, lo traten y ya si no responde y les da mucho dolor de cabeza, ahora sí remitir. Sobre todo porque es el primer contacto, ¿no? Sí. Y ese primer contacto o se complica, sí, o puedes de alguna manera... Sí, casi siempre dañarlo. se controla. La realidad es que en su mayoría los estabilizan, pero los estabilizaron con muchas cosas que a veces no eran necesarias. Okay. Por ejemplo, en lugar de haberle dado mucho antibiótico de 2 o 3 tipos, pudiste haber dado un shampoo. Eso nos hace que el paciente a futuro tenga mejor pronóstico porque no va a ser una resistencia, por sistémico. Perfecto, doctora. Doctora, pues con esto terminamos. Te quiero agradecer por la visita. Gracias a ti por invitarme. Por platicarnos un poquito de todo esto. Sé que cada enfermedad nos lleva una hora completita. Sí. Pero van a aparecer tus redes sociales también para que la gente vaya a seguirte. No sé si tengas alguna página de Derma. Mis redes están públicas. Igual ahorita perfecto. Te las dejo ahí. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Perfecto. Con esto terminamos este capítulo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.